El 22 de mayo del 2021, 172 corredores largaron una carrera que pasaba entre las sierras y los valles del Área Geológica Nacional del Bosque de Piedra del Río Amarillo, en China. Hacía mucho frío, el cielo estaba cubierto y el camino era largo. Iban a correr una ultramaratón de 100 kilómetros. Sabían que le iban a pasar mal, que el cuerpo les iba a pedir frenar. Tal vez más de uno dudaba si iba a llegar hasta el final, pero nadie se imaginaba cómo iba a terminar todo. Sin que nadie llegara a la meta, y con uno de cada 8 competidores muerto en el recorrido. Una ultramaratón es cualquier carrera más larga que una maratón común, que mide 42,2 kilómetros. La mayoría supera los 50 kilómetros, pero muchas veces van muchísimo más allá. Hay carreras que duran días, cubriendo cientos de kilómetros. Además de las distancias tremendas, las ultramaratones suelen hacerse en lugares bravos: montaña, desierto, zonas donde hay que vadear ríos o trepar piedras. El circuito de la ultramaratón de Gansu, que se hacía todos los años en China desde el 2018, era considerado exigente, pero no extremo. Eran 100 kilómetros de recorrido, cruzando el paisaje rocoso y seco del bosque de piedra del Río Amarillo. En casi todo el trayecto no había ni un árbol y el terreno estaba muy expuesto. En algunos tramos los corredores tenían que usar las manos para trepar cuestas empinadas o avanzar entre piedras sueltas. Por la distancia y el terreno, se calculaba que la mayoría iba a tardar al menos 20 horas en terminar. Quienes lograran llegar a la meta iban a recibir una recompensa de 1.600 yuanes, unos $250 de ese momento. A lo largo del circuito había distintos puntos de control donde los corredores podían parar, descansar o reponer algo de agua o comida. En el punto 6, por ejemplo, había una estación con primeros auxilios, ropa de recambio y provisiones. En otros puntos, sin embargo, apenas había un par de cajones con botellas de agua y nada más. Se habían anotado 172 personas, entre corredores profesionales y amateurs. El único requisito era haber corrido al menos una ultramaratón similar antes. Muchos ya tenían varias encima, y algunos decenas. Entre los más conocidos estaba Liang Jing, un corredor de 31 años apodado el General Liang, por su experiencia y liderazgo dentro del circuito. Había ganado varias ultramaratones difíciles, incluyendo una en el desierto del Gobi en 2018. Otro favorito era Huang Wanjun, de 34 años, quien había ganado la maratón de los Juegos Paralímpicos Nacionales de China en 2019. Después de un accidente médico cuando era chico, tenía problemas de audición y no podía hablar, pero era un corredor de fondo excepcional. La mayoría de los participantes llegó al lugar 1 o 2 días antes de la largada. Se hospedaron en pueblitos cerca de la entrada del área geológica, por donde pasaba el recorrido. En los días previos el clima estaba ideal. Cálido, despejado, con sol suave y sin viento. Parecía perfecto para correr. Casi todos habían armado una mochila con abrigo extra y provisiones, que sería llevada al punto 6 para que pudieran buscar la mitad de carrera si la necesitaban. Como el clima estaba tan lindo, la mayoría decidió dejar ahí la ropa térmica o impermeable. Lo único obligatorio era llevar una manta térmica compacta por las dudas. Los organizadores también les dieron dispositivos GPS, cada uno con un botón de emergencia. Nadie pensaba que lo iba a usar. Pero el día de la carrera, el 22 de mayo, el clima cambió de golpe. Amaneció mucho más frío. Cuando los corredores se formaron en la línea de largada con shorts y remeras livianas, varios ya estaban tiritando. Aún así, no parecía nada grave. Confiaban en que el cuerpo se iba a calentar con los primeros kilómetros. Los organizadores no habían dicho nada sobre posibles tormentas o mal tiempo. El aire era frío, sí, pero el ambiente estaba cargado de entusiasmo. A las 9 de la mañana dieron la largada. La temperatura rondaba los 7 grados. A medida que los corredores empezaron a subir por las colinas y pasaron los primeros 2 puestos de control, el frío se intensificó. Con el viento, la sensación térmica cayó casi a 0. Empezó a lloviznar, después a caer agua-nieve. La niebla bajó y las ráfagas de viento golpeaban con fuerza a los corredores que avanzaban por ese camino totalmente expuesto. El tramo entre los puestos 2 y 3 era el más empinado y desprotegido. Cuando los primeros llegaron ahí, el viento y la lluvia eran brutales, dificultando ver y avanzar. Muchas de las marcas del sendero habían volado, y no había personal apostado en esa parte para guiarlos. Estaban completamente solos. Con el frío extremo y el clima empeorando, algunos decidieron volver. Otros siguieron adelante, con la esperanza de que más adelante el viento aflojara. Pero cuanto más avanzaban, peor se ponía todo. A las 11:50 de la mañana,
El primer corredor apretó el botón de emergencia del GPS para pedir ayuda. Nadie respondió. Casi al mismo tiempo, otros empezaron a mandar mensajes con sus celulares pidiendo auxilio. Había un grupo de WeChat donde los participantes compartían fotos y avisos, pero en ese tramo no había señal. Nadie lo sabía, ni los organizadores ni los corredores. Los que estaban en mayor peligro no podían comunicarse. La situación era desesperante. Algunos intentaron cubrirse con las mantas térmicas que les habían exigido llevar, pero el viento las arrancaba o las hacía pedazos. Y aun cuando lograban sostenerlas, la lámina metálica no alcanzaba para protegerlos del frío y la lluvia helada. Varios se refugiaron detrás de rocas o en pequeñas cuevas. Algunos se agruparon para darse calor, otros ya sin fuerza se desmayaron o quedaron inconscientes por hipotermia. Los organizadores habían contratado a una empresa privada llamada Blue Sky Rescue para asistir a quienes tuvieran problemas durante la carrera. Pero esa empresa estaba preparada para rescatar a 1 o 2 corredores con lesiones, no a decenas de personas en riesgo a la vez. El equipo de rescate subió por el sendero y pudo bajar a 18 corredores, pero había muchos más que necesitaban ayuda. Desbordados, pidieron apoyo a los bomberos y servicios de emergencia. Mientras los rescatistas se abrían paso hacia el lugar, un pastor local, Sue Kemming, se encontró con algunos corredores en muy mal estado. Estaba trabajando a pesar del mal clima, cuidando sus ovejas, cuando se cruzó con un grupo de desconocidos en shorts y remeras, varios con signos de hipotermia. Sue llevó a 6 de ellos a una cueva donde solía refugiarse, encendió un fuego y volvió a salir a buscar a más gente. Los próximos 3 que encontró ya estaban muertos. Tuvo que quedarse refugiado unas horas hasta que el clima aflojó, y en cuanto pudo, bajó por la montaña hasta tener señal de celular. Llamó a un contacto en el pueblo más cercano, Changsheng. Los vecinos ya habían escuchado que algo raro pasaba en las sierras, pero les habían dicho que solo se necesitaban víveres. Gracias al aviso de Sue, entendieron que había gente en peligro real. En pocas horas, unos 50 aldeanos subieron con mantas y comida, y llegaron al puesto 3 una hora antes que los equipos de emergencia. Conociendo mejor la zona, los vecinos se movían con soltura, y hasta ayudaron a los bomberos que, a pesar de tener mejor equipo, se perdían seguido entre la niebla y las pendientes. Al día siguiente, el operativo de rescate terminó. El saldo final fue devastador. 21 corredores muertos y muchos hospitalizados. Solo 4 habían llegado al puesto 4. El resto había quedado varado, había vuelto atrás o no había sobrevivido. Entre las víctimas estaban tanto corredores amateurs como profesionales. Incluso Liang Jing y Huang Wenjun, con toda su experiencia y estado físico, murieron de hipotermia en la montaña. Después de la tragedia, las críticas fueron durísimas. No había un plan de emergencia ni personal en los puntos más aislados, ni protocolos ante un cambio brusco del clima. Tampoco se había exigido a los corredores que llevaran equipo suficiente para sobrevivir al frío. La carrera estaba organizada por el gobierno local, con apoyo del Área Geológica Nacional, y la parte logística había quedado en manos de una empresa de marketing deportivo. Mientras los primeros se enfocaban en la promoción y el desarrollo económico de la región, nadie había previsto qué hacer si el tiempo se descontrolaba. 5 personas que participaron en la organización fueron acusadas de negligencia y condenadas a hasta 5 años de prisión. Además, se suspendieron todas las competencias deportivas sin estándares nacionales de seguridad hasta que se establecieran nuevas reglas. Con el tiempo, esas normas llegaron. Se definieron estándares de seguridad para las ultramaratones en China y en muchos otros países. Desde entonces, los organizadores están obligados a tener planes ante condiciones extremas y a exigir que cada participante lleve equipo básico de supervivencia. Gracias a eso, las maratones y ultramaratones volvieron a crecer en popularidad. Hoy se hacen decenas en todo China, cada una de ellas marcada, aunque sea de forma silenciosa, por la tragedia del Gansu Ultramarathon de 2021.